El señor Falco, ella lo nombró como el padre. La mano de Karen se congeló en el vaso de bourbon. Su ex esposa. 6 meses desde el divorcio y ahora un bebé. Su bebé luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos neonatales, USIN, al otro lado de la ciudad. La mujer que había construido murallas para olvidar acababa de detonar su mundo entero con 5 palabras. Pero cuando llegó a la clínica Santa Catalina y vio al bebé de menos de 2 kilos conectado a máquinas, dedos diminutos que se enroscaban en los suyos por primera vez, una pregunta destrozó todo lo que creía saber sobre el poder. ¿Qué hace un capo del crimen cuando lo más peligroso que ha enfrentado es amar algo que no puede controlar? Rápidamente, ¿qué hora es ahora donde te encuentras? Deja tu país y la hora en los comentarios de abajo. Me encanta ver esta comunidad extenderse por todo el mundo. Y si aún no te has suscrito, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo. Estamos construyendo la comunidad de romance de la mafia definitiva, y no querrás quedarte fuera cuando llegue la próxima historia. Kieran Falco estaba de pie frente a los ventanales de su oficina en el ático, observando cómo el horizonte de la Ciudad de México se teñía de crepúsculo. Una ciudad que controlaba desde las sombras, bloque tras bloque empapado de sangre. A sus 39 años, había construido un imperio del que la mayoría de los hombres solo podían susurrar en cuartos traseros y confesionarios. Dinero, poder, respeto, comprados con violencia y estrategia a partes iguales. Todo, excepto lo único que lo mantenía despierto a las 3 de la mañana, mirando el techo de su dormitorio vacío. El teléfono sobre su escritorio de caoba, importado de Michoacán, como el ataúd de su abuelo, rompió el peligroso silencio. La voz de su consejero crujió a través de la línea encriptada, con un tono de incertidumbre que hizo que la mandíbula de Kieran se tensara. Los hombres en su mundo no dudaban a menos que la noticia tuviera peso. Patrón, recibí una llamada de la clínica Santa Catalina. Dicen que es urgente sobre una mujer. Los dedos de Kieran se detuvieron en el vaso de cristal de Bourbon que había estado bebiendo. Los hospitales y las llamadas urgentes en su línea de trabajo solían significar que alguien había hablado con las personas equivocadas o había dejado de hablar permanentemente. Pásalos. La voz que reemplazó a su consejero era femenina, profesional, pero teñida de esa amabilidad que precede a las noticias devastadoras. Señor Falco, soy la doctora Rebeca Chávez de la Clínica Santa Catalina. La llamo en relación con Sofía Vega. Ella lo ha listado como el padre de su hijo recién nacido. Las luces de la ciudad se difuminaron. Sofía Vega, su ex esposa. 6 meses desde que su divorcio fue finalizado después de 3 años de matrimonio, que había comenzado con una pasión explosiva y terminado en una guerra fría que ninguno de los dos había ganado. 6 meses desde que ella había salido de su mansión en las Lomas, maleta en mano, diciéndole que no podía amar a un hombre cuyas manos siempre estaban manchadas con la sangre de otros. Eso es imposible. Las palabras salieron más bajas, más mortales de lo que pretendía. La voz que usaba cuando los hombres le mentían sobre envíos perdidos o disputas territoriales. Estuvimos divorciados hace medio año antes de eso. Se interrumpió recordando el último año de su matrimonio, cómo se habían gravitado el uno alrededor del otro, como enemigos en un alto el fuego temporal, compartiendo una cama pero nunca tocándose, hablando con frías formalidades en la mesa. Su ama de llaves aún la ponía para dos por costumbre o esperanza. Señor Falco, entiendo que esto sea un shock. La señora Vega fue ingresada esta madrugada con complicaciones. El bebé nació a las 31 semanas, prematuro. Ella insistió en que lo contactáramos. La mente de Kieran funcionó con la eficiencia despiadada que lo había mantenido con vida en un negocio donde la debilidad significaba una bala o una acusación federal. Si el bebé era prematuro a las 31 semanas y habían pasado 6 meses desde que Sofía firmó los papeles que la liberaron de él, el momento lo hacía posible. Apenas. Pero habían terminado mucho antes de que los abogados lo hicieran oficial. Ha habido un error, dijo, cada palabra medida, controlada. O ella está mintiendo. La voz de la doctora se enfrió varios grados. Señor Falco, la señorita Vega se encuentra actualmente en recuperación.
El bebé está en la UCI. No tiene contactos de emergencia listados. Usted es el único nombre que proporcionó. Kieran cerró los ojos. Sofía había estado sola en el mundo cuando él la encontró, trabajando en un restaurante de lujo que su familia usaba para reuniones. Su belleza y tranquila dignidad captaron su atención como pocas cosas lo hacían. Llevaba años alejada de su familia, algo relacionado con su negativa a seguir el camino que ellos le habían elegido. Él reconoció un espíritu afín en esa rebeldía, esa feroz determinación de sobrevivir en sus propios términos. Dos huérfanos de las circunstancias que pensaron que podían construir algo hermoso a partir de cicatrices compartidas y un deseo peligroso. Estaré allí en 20 minutos. Desconectó antes de que la doctora pudiera responder, ya buscando su saco. Su consejero apareció en el umbral, un hombre que se había llevado balas por él y había ayudado a enterrar cuerpos en sitios de construcción en 3 estados, pareciendo inusualmente inseguro. Patrón, cancele toda mi agenda, la reunión con la familia Torres, la inspección del cargamento en los muelles, todo. A los Torres no les gustará que los dejes plantados. Entonces pueden unirse a su tío en el lago de Chapala. Kieran lo interrumpió, su tono sin dejar lugar a discusión. Esto es personal. 15 minutos después, el Audi RS7 negro de Kieran entró en el estacionamiento subterráneo de la Clínica Santa Catalina. Había elegido el hospital cuidadosamente cuando Sofía se mudó a la Ciudad de México. Territorio neutral, lo suficientemente lejos de sus lugares habituales como para que su nombre no levantara sospechas. Lo suficientemente cerca como para poder alcanzarla si alguna vez lo necesitaba. No es que alguna vez lo hubiera hecho. Las luces fluorescentes del vestíbulo se sentían estridentes después de la cómoda oscuridad de su oficina. En el mostrador de información, una joven levantó la vista. El reconocimiento brilló en su rostro antes de que lo enmascarara rápidamente. El rostro de Kieran Falco no aparecía en revistas, pero en ciertos círculos, la policía, familias rivales, personas que prestaban atención al poder en la Ciudad de México. Sus rasgos estaban memorizados. Mandíbula afilada, ojos azul hielo, el tipo de atractivo peligroso que hacía que las mujeres inteligentes apartaran la mirada. Vengo por Sofía Vega, dijo, sin molestarse en las formalidades. Ella lo dirigió a la planta de maternidad, los dedos temblándole ligeramente mientras señalaba los ascensores. Kieran lo notó. Siempre notaba el miedo. Podía olerlo como los depredadores huelen a una presa herida. En el ascensor se aflojó la corbata. Seda Hermes, 12,000 pesos. Elegida esta mañana por una mujer cuyo único trabajo era mantener su guardarropa impecable. Ahora la costosa tela se sentía como una soga. La última vez que había visto a Sofía fue en la oficina de su abogado, ambos firmando documentos con la eficiencia distante de personas que dividen activos, en lugar de desmantelar una vida juntos. Ella había lucido hermosa incluso entonces, su cabello castaño rojizo cayendo en suaves ondas alrededor de un rostro que se había vuelto más afilado durante su último año juntos, como si la proximidad a su violencia hubiera tallado lentamente todo lo suave de ella. Hubo un momento, solo uno, cuando sus ojos se encontraron sobre los papeles notariados, y Kieran pensó que había visto algo. Arrepentimiento, tal vez, anhelo. Pero luego ella apartó la mirada y el momento se hizo añicos como cristal bajo su bota. La doctora Chávez lo recibió en el mostrador de enfermería, una mujer menuda con acero en la columna y el tipo de mirada directa que sugería que había tratado con hombres peligrosos antes y había sobrevivido. Señor Falco, gracias por venir. La señorita Vega está estable, pero recuperándose. El bebé nació por cesárea de emergencia debido a preeclampsia. Es pequeño, 1,7 kg, pero sus signos vitales se mantienen estables. Quiero verla primero. La doctora asintió, aunque algo en su expresión sugería que había esperado exactamente esta respuesta. Habitación 421. Hoy ha pasado por un trauma, así que por favor, mantenga su visita breve. Kieran encontró la habitación fácilmente. Se detuvo frente a la puerta cerrada, una mano apoyada en la fría madera, de repente inseguro. ¿Qué le dices a la exesposa que acaba de nombrarte padre de su hijo?
Un hijo concebido durante ¿qué? Su último intento desesperado de salvar algo que ya estaba muerto. Empujó la puerta. Sofía yacía en la cama del hospital, su piel pálida contra sábanas blancas que parecían envolverla por completo. Un goteo cuarto constante a su lado, y ojeras oscuras sombreaban sus ojos cerrados. Se veía frágil de una manera que hacía que su pecho se apretara. Esta mujer, que una vez se le había plantado cara a cara durante las discusiones, que le había arrojado un jarrón de cristal a la cabeza cuando él llegaba a casa a las 4 de la mañana con sangre en la camisa, negándose a decirle de quién era, como si sintiera su presencia, como siempre lo había hecho, incluso cuando él se movía en silencio por su casa. Los ojos de Sofía se abrieron. La confusión nubló sus facciones por un instante. Luego, el reconocimiento, seguido de algo que él no pudo descifrar. Viniste. Su voz era ronca, apenas un susurro. Me nombraste como el padre de tu hijo. Su tono salió más áspero de lo que pretendía. El shock aún reverberaba en él como las secuelas de un disparo. ¿Qué demonios esperabas? Sofía se estremeció y Kieran se odió por ello, por seguir siendo el hombre que lideraba con la violencia, incluso cuando lo que se necesitaba era ternura. No tenía a nadie más a quien llamar. ¿Es cierto? Se acercó a la cama, su sombra cayendo sobre ella. ¿Es mío? Ella sostuvo su mirada sin vacilar, y ahí estaba la Sofía que él recordaba, la mujer que nunca le había tenido miedo, incluso cuando debería haberlo tenido. ¿Sí? ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada? Sofía giró el rostro hacia la ventana donde el sol de la tarde pintaba cuadrados dorados en el piso de linóleo. Me hubieras creído. Apenas nos hablábamos al final. Esa noche de enero, dijo Kieran en voz baja, el recuerdo aflorando como un cuerpo desde las profundidades del agua. Después de que cerré el trato del territorio de los Garduño. Sofía asintió y ambos recordaron. Un raro momento de celebración después de que Kieran había asegurado una expansión masiva del control de su familia. 3 colonias, 2 operaciones de juego y una sociedad silenciosa en un casino que lavaba más dinero del que ganaba. Habían bebido champán caro robado de un allanamiento en un almacén rival, recordado los primeros días cuando la pasión ardía más que la cautela, y por una noche pretendieron que el abismo entre ellos no existía. Se habían acostado con la familiaridad de amantes de mucho tiempo y la desesperación de personas que se aferran a algo que ya se les escurría entre los dedos. Descubrí que estaba embarazada 3 semanas después de que se presentaran los papeles del divorcio, dijo Sofía, con la voz apenas audible. Intenté llamar. Tu número había cambiado. ¿Pudiste haberme localizado a través de... ¿A través de quién, Kieran? Ella se giró para mirarlo, y ahora él podía ver la ira bajo su agotamiento. ¿De tu consejero? ¿De los hombres que custodian tu casa? Se suponía que debía dejar un mensaje con las mismas personas que me dejaron muy claro que ya no era bienvenida en tu mundo. La acusación se clavó como una cuchilla entre sus costillas. Era cierto. Él había hecho un corte limpio cuando ella se fue, cambió su número personal, instruyó a su gente de que Sofía Vega ya no estaba bajo su protección. Una extirpación quirúrgica de ella de su vida, porque cualquier cosa menos habría sido una tortura. Pudiste haberte esforzado más, dijo Kieran, la ira hirviendo bajo su exterior compuesto. ¿Y decir qué? La propia furia de Sofía se encendió, el color finalmente regresando a sus pálidas mejillas. Disculpa que te moleste, pero ¿recuerdas aquella noche que tuvimos sexo por lástima mientras fingíamos que aún nos amábamos? Resulta que tuvo consecuencias. No lo llames así. Las palabras salieron demasiado cortantes, demasiado reveladoras. Las cosas están a punto de ponerse aún más peligrosas. Antes de continuar, muestra tu apoyo dándole me gusta a este video y suscribiéndote a Universo Jefe de Mafia. No querrás perderte lo que sucede a continuación. Una enfermera llamó y entró sin esperar permiso. La intrusión bienvenida y no bienvenida a partes iguales. Señorita Vega, es hora de su medicación. Y señor, la doctora mencionó que las visitas deben ser breves. Kieran asintió bruscamente.
Me voy, pero esta conversación no ha terminado. La expresión de Sofía se suavizó incrementalmente, el agotamiento superando a la ira. ¿Ya lo viste? No. ¿Lo harás antes de irte? Kieran vaciló. Un bebé, su hijo, estaba en algún lugar de este hospital. Una personita cuya existencia había ignorado hasta hacía una hora. La idea era abrumadora de una manera que enfrentar a rivales armados o fiscales federales nunca lo había sido. Sí, dijo finalmente, la palabra sonando como un compromiso que lo aterrorizaba más que cualquier cosa en su peligrosa vida. Lo veré. La UCIN era un ambiente controlado de monitores que sonaban y voces en voz baja. Estéril de una manera que hacía que la piel de Kieran se erizara. Era un hombre de sombras y cuartos traseros, de amenazas gritadas y negociaciones susurradas. Este lugar, con sus luces brillantes y máquinas de soporte vital, se sentía ajeno. Una enfermera lo guió a una incubadora donde yacía una forma increíblemente pequeña conectada a varios tubos y cables. El bebé era diminuto, más pequeño de lo que Kieran había imaginado que cualquier ser humano podría ser, con piel translúcida y un leve vello oscuro que le recordaba dolorosamente a Sofía. Puede tocarlo a través de estos puertos, explicó la enfermera suavemente, indicando aberturas circulares en la incubadora. Kieran dudó. Sus manos, esas manos que habían roto huesos, apretado gatillos, construido un imperio a través de la violencia calculada, se sintieron de repente peligrosas. Mal. Pero extendió la mano por la abertura de todos modos, con cuidado, y tocó un dedo la palma del bebé. Los diminutos dedos se curvaron alrededor de los suyos por reflejo, y algo en el pecho de Kieran se hizo añicos. Miró el pequeño rostro, buscando algún parecido consigo mismo o con Sofía. Las facciones del bebé estaban sin formar, hinchadas por el nacimiento prematuro, pero había algo en la forma de su boca, la disposición de su diminuta mandíbula. ¿Tiene nombre?, preguntó Kieran, sin quitarle los ojos al bebé. Todavía no, respondió la enfermera. La señorita Vega quería esperar. Mientras Karen estaba allí mirando el dulce y constante subir y bajar del pecho de su hijo, su teléfono vibró insistentemente en su bolsillo. El mundo exterior interrumpiéndolo, envíos que supervisar, territorios que defender, reuniones con hombres que interpretarían la ausencia como debilidad. Retiró cuidadosamente el dedo del agarre del bebé y dio un paso atrás. Volveré mañana. Fuera del hospital, Kieran se sentó en su coche, con las manos apretando el volante lo suficientemente fuerte como para lastimarse. Sofía Vega, la mujer que una vez había amado lo suficiente como para casarse con ella, a pesar de todas las reglas de su mundo. La mujer que apenas había reconocido mientras se alejaban como continentes, había vuelto a su vida. Y con ella había traído un hijo, su hijo. La pregunta ahora era qué hacer al respecto. Kieran apenas durmió esa noche. Su ático, todo mármol y piel, caro y vacío, se sentía más como un mausoleo que como un hogar. Al amanecer sobre la Ciudad de México, se duchó y vistió con precisión mecánica, su mente reproduciendo los eventos de ayer como secuencias de vigilancia en bucle. A las 7 de la mañana, estaba de vuelta en la clínica Santa Catalina, una taza de café sin tocar enfriándose en su mano mientras subía en el ascensor al piso de maternidad. Primero fue a ver al bebé. Bajo la luz artificial de la UCIN, su hijo se veía un poco más fuerte, su piel menos translúcida. Una enfermera diferente lo saludó con una sonrisa cálida, que sugería que había sido informada de su identidad y había elegido la amabilidad sobre el juicio. «Es un luchador», dijo ella animosamente. Sus niveles de oxígeno mejoraron durante la noche. Kieran asintió, sin saber qué decir. Se quedó observando el diminuto pecho subir y bajar, contando cada respiración como para asegurarse de la existencia continua del niño. ¿Le gustaría intentar cargarlo hoy?, preguntó la enfermera. El contacto piel a piel es beneficioso para los bebés prematuros. No sé cómo, admitió Kieran. Una rara confesión de insuficiencia de un hombre que se enorgullecía de su competencia en todas las cosas, legales y de otro tipo. Te enseñaré, ofreció ella, su sonrisa genuina. Es más sencillo que, bueno, más sencillo de lo que piensas.
La cuidadosa edición no pasó desapercibida para Kieran. Incluso aquí, su reputación lo precedía. 20 minutos después, estaba sentado en un sillón reclinable, con su camisa de vestir desabotonada, el diminuto y cálido cuerpo de su hijo posado contra su pecho desnudo. Una manta los cubría a ambos, y la enfermera había colocado varios tubos y cables para permitir el contacto. Kieran había enfrentado a hombres que le sacaban el doble en tamaño con pistolas en mano. Había mirado a los ojos de agentes federales que no querían más que verlo tras las rejas. Había asistido a funerales de amigos asesinados en guerras territoriales y nunca había derramado una lágrima. Pero sostener a su hijo, esta personita frágil y luchadora, lo aterrorizaba más que cualquier cosa en su violenta vida. «Los dejaré solos», dijo la enfermera suavemente. «Los botones de llamada están allí si necesitan algo». La puerta se cerró. Kieran bajó la mirada al rostro dormido pegado a su pecho. Una diminuta mano acurrucada contra su clavícula. «Ni siquiera sé cómo llamarte», susurró, su voz más áspera de lo habitual. Estaba pensando en Emilio. La voz de Sofía provino del umbral. Estaba sentada en una silla de ruedas, con aspecto exhausto pero decidida. Una bata de hospital ceñida a su figura delgada. Una enfermera estaba detrás de ella, claramente desaprobando la visita no programada. «La señorita Vega debería estar descansando», dijo la enfermera con tono cortante. «Seré breve», prometió Sofía, aunque sus ojos nunca se apartaron de Kieran y el bebé. Kieran asintió a la enfermera, quien se retiró a regañadientes, dejándolos solos en el pequeño espacio. «Emilio», repitió Kieran probando el nombre, «por mi hermano, antes de que...». La voz de Sofía se apagó. Kieran conocía la historia. El hermano mayor que había protegido a Sofía de las borracheras violentas de su padre hasta que un accidente automovilístico se lo llevó a los 19 años. Ella se lo había contado durante su segunda cita con vino en un restaurante que él había vaciado para que tuvieran privacidad. «Emilio Falco», dijo Karen en voz alta. «Emilio Vega», corrigió Sofía suavemente, con algo desafiante en su tono. «Si eso es aceptable». Kieran estudió su rostro a través del espacio entre ellos. Se veía diferente a ayer, más alerta, pero también más reservada, como si el sueño le hubiera dado tiempo para reconstruir sus defensas. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». La pregunta, que lo había mantenido despierto, deambulando por su apartamento a las 3 de la mañana, con el bourbon en la mano. Sofía suspiró, ajustando su posición en la silla de ruedas con un quejido que sugería dolor. «Lo intenté, Kieran. Fui a tu club en febrero, el del centro, pero tus hombres no me permitieron pasar la entrada sin autorización. Mi seguridad seguía el protocolo. Tu seguridad me dejó muy claro que ya no era parte de tu mundo», interrumpió Sofía, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Uno de ellos, el de la cicatriz en el ojo, me dijo que si no me iba me sacarían, así que me fui». La mandíbula de Kieran se tensó. Él había dado esas órdenes exactas. Sofía Vega ya no estaba bajo protección. Tratarla como a cualquier otra civil. Había pensado que le estaba dando libertad, que la estaba liberando del peligro que lo rodeaba. En cambio, le había construido un muro que ella no podía escalar. «Para marzo estaba enojada», continuó Sofía. «Me convencí de que no merecía saberlo, de que podía hacerlo sola, como he hecho todo lo demás en mi vida». Ahí estaba, la feroz independencia que lo había atraído a ella como una polilla a la llama, y finalmente los había quemado a ambos. Sofía Vega se había abierto camino desde la pobreza y el abuso. Había asistido a una universidad comunitaria mientras trabajaba en 3 empleos. Había construido una vida con pura determinación. Cuando se conocieron, su fuerza había igualado su crueldad. «¿Qué cambió?», preguntó Kieran, su mano moviéndose instintivamente para sostener la espalda de Emilio cuando el bebé se agitó ligeramente contra su pecho. «La realidad», dijo Sofía con una sonrisa amarga. «Náuseas matutinas que nunca terminaron. Complicaciones que hicieron que no pudiera trabajar. Cuentas médicas que se acumulaban». Hizo una pausa, con los ojos brillantes, y tal vez la realización de que mi orgullo no era más importante que su derecho a conocer a su padre. Kieran asimiló esto,
notando las ojeras bajo sus ojos, la forma en que su ropa le quedaba holgada. ¿Me lo habrías dicho si no hubieras tenido que llamar desde el hospital? Tenía tu nombre escrito, admitió en el plan de parto, pero no estaba segura de si realmente lo haría cuando llegara el momento. La honestidad dolió más que cualquier acusación. Se sentaron en silencio. El único sonido, la suave respiración de Emilio y el pitido constante de los monitores. Estoy vendiendo mi apartamento, dijo Sofía finalmente. Un comprador hizo una oferta el mes pasado. Es suficiente para darnos a Emilio y a mí un nuevo comienzo. La cabeza de Karen se levantó de golpe y Emilio se agitó ligeramente por el movimiento repentino. ¿A dónde? A Guadalajara. Mi amiga Iris tiene una habitación libre. Absolutamente no. Las palabras salieron duras, autoritarias. El tono que usaba cuando daba órdenes que esperaba que se siguieran sin cuestionar. La expresión de Sofía se endureció. Disculpa, no te llevarás a mi hijo a Guadalajara. ¿Tu hijo? La voz de Sofía se elevó ligeramente. Lo conoces desde hace menos de 24 horas, Kieran. Y seamos honestos, ¿qué papel planeabas desempeñar de todos modos? Los cheques de manutención infantil no requieren que seas padre en realidad. Las acusaciones picaron, en parte porque Kieran no había pensado más allá de la crisis inmediata. ¿Qué papel quería en la vida de Emilio? ¿Podría un hombre como él, un hombre cuyo sustento dependía de la violencia y la intimidación, ser padre? Emilio se movió contra su pecho, y Kieran volvió a sentir ese extraño apretón, algo primario y protector. Eso no es justo, dijo en voz baja con una calma mortal. No me diste la oportunidad de decidir. Los ojos de Sofía brillaron con lágrimas no derramadas. La vida no es justa, algo que ambos aprendimos temprano, ¿no? Antes de ver cómo protege lo que es suyo, dedica un segundo a darle me gusta a este video y a suscribirte a Universo Jefe de Mafia para más historias donde el amor conquista incluso los mundos más oscuros. Era cierto. Se habían unido inicialmente por infancias paralelas. Sofía sobreviviendo a la violencia de su padre por pura voluntad. Kieran aprendiendo a luchar en hogares de acogida donde mostrar debilidad significaba convertirse en presa. Su determinación compartida de nunca volver a ser vulnerables los había unido como cicatrices coincidentes. ¿Qué quieres de mí, Sofía?, preguntó Kieran, con la voz baja. Ella sostuvo su mirada sin pestañear. Nada que no estés dispuesto a dar libremente. El apoyo financiero ayudaría, pero no espero que de repente te conviertas en el padre del año. El desprecio en su tono encendió algo competitivo en Kieran. La misma implacable determinación que lo había ayudado a ascender desde la nada hasta controlar la mitad del bajo mundo de la Ciudad de México. No me subestimes. Sofía casi sonrió, triste y sabia. Nunca lo he hecho. Ese fue uno de nuestros problemas. ¿Recuerdas? Dos personas que se negaron a ceder. Un golpe los interrumpió. La doctora otra Chávez entró frunciendo el ceño a Sofía. Señorita Vega debería estar en cama. Cirugía mayor, ¿recuerda? Me voy, dijo Sofía, pero sus ojos permanecieron en Kieran. Piensa en lo que realmente quieres, Kieran. No lo que tu ego exige o lo que mantener tu reputación requiere. Emilio se merece eso. Mientras la doctora la sacaba en la silla de ruedas, Kieran se quedó con el peso de sus palabras y el peso más ligero de su hijo en el pecho. Miró a Emilio, estudiando las pequeñas facciones en busca de algún parecido consigo mismo. «¿Qué quiero?», murmuró al bebé dormido. Su teléfono vibró insistentemente. Kieran revisó la pantalla con una mano. 17 llamadas perdidas, 31 mensajes de texto. La reunión con los Torres había sido reprogramada, pero no olvidada. El cargamento en los muelles necesitaba su aprobación. Una disputa territorial en el sur requería su atención. El imperio que había construido seguía exigiendo su parte. Sin embargo, por primera vez en su vida impulsada e implacable. Kieran Falco se preguntó si había algo más importante que el poder, más valioso que el control, más digno de proteger que el territorio. Cuando la enfermera regresó una hora después, lo encontró todavía sosteniendo a Emilio, hablándole suavemente de cosas que importaban y cosas que no. Su primer recuerdo de la Ciudad de México,
el restaurante donde conoció a Sofía, el edificio que quería comprar y convertir en algo legítimo. Emilio dormía plácidamente durante todo, ajeno a la agitación en la mente de su padre. «Eres todo un padre», comentó la enfermera mientras ayudaba a regresar a Emilio a su incubadora. Karen se arregló la ropa, la máscara corporativa volviendo a su lugar sobre la vulnerabilidad. ¿Cuándo puede salir del hospital? Depende de su progreso. Probablemente 3 semanas como mínimo, asumiendo que no haya complicaciones. 3 semanas. Tiempo suficiente para que la Alianza Torres se solidifique o colapse. Tiempo suficiente para que Sofía finalice sus planes de Guadalajara. Tiempo suficiente para que todo cambiara. Kieran le echó un último vistazo a Emilio, luego se dirigió a la salida. Mientras pasaba por el puesto de enfermeras, tomó una decisión en una fracción de segundo y se acercó al mostrador. «Necesito información sobre los gastos médicos de Sofía Vega», dijo, sacando una tarjeta negra que no tenía límite de gasto. «Habitación 421. Cubro todo. Facturas pasadas, tratamiento actual, atención futura». La enfermera lo dirigió a facturación, donde Karen entregó su tarjeta sin inmutarse ante los crecientes costos del nacimiento prematuro y los cuidados intensivos. «¿Hay algo más, señor Falco?», preguntó la empleada de facturación, con los ojos muy abiertos ante la forma casual en que acababa de borrar 6 cifras de deuda. «Sí», dijo Karen, tomando otra decisión impulsiva. «¿Qué se necesitaría para trasladarlos al Hospital Ángeles del Pedregal? Su UCIN está clasificada como la mejor del estado. Eso requeriría la aprobación del médico, autorizaciones de seguros. Haz que suceda». Karen deslizó su tarjeta de presentación sobre el escritorio. Inofensiva, listándolo como director ejecutivo de Falco Empresas, una compañía legítima de desarrollo inmobiliario que servía de fachada para sus operaciones menos legales. «El dinero no es un problema. Llámame directamente si hay algún inconveniente». De vuelta en su Audi, Karen finalmente revisó sus mensajes. Los mensajes de texto, cada vez más preocupados de su consejero sobre reuniones perdidas, se mezclaban con advertencias crípticas sobre los Torres que querían un cara a cara, sobre agentes federales haciendo preguntas en uno de sus clubes. Kieran encendió el motor, pero no salió inmediatamente del estacionamiento. En cambio, llamó a su jefe de seguridad, un exmarino que manejaba asuntos delicados con precisión y discreción. «Santos, necesito una verificación de antecedentes de la doctora Rebeca Chávez en la clínica Santa Catalina. Y necesito seguridad para Sofía Vega. Vigilancia discreta. Nada que la asuste, solo que la vigilen». «¿Problema, jefe?», preguntó Santos, con voz neutral y profesional. Kieran miró la entrada del hospital, viendo a la gente ir y venir. Visitantes con flores, doctores moviéndose entre crisis, padres primerizos saliendo con sillas de coche y una abrumadora responsabilidad. «No es un problema», dijo Kieran. «Finalmente, una situación. Acabo de enterarme de que tengo un hijo». 2 días después, Kieran estaba sentado en su despacho en casa, mirando fijamente el expediente que Santos había compilado con eficiencia militar. La verificación de antecedentes de la doctora Chávez no había revelado nada sospechoso. Era exactamente lo que parecía ser, una obstetra respetada con un historial impecable. El informe sobre Sofía era más revelador y más preocupante. Los registros financieros mostraban su pequeño apartamento en un barrio decente, pero la hipoteca estaba bajo el agua. Había solicitado un segundo préstamo hacía 8 meses, justo alrededor de su separación, usando sus muebles y su coche como garantía. Su cuenta bancaria mostraba una disminución constante. Las facturas médicas se acumulaban más rápido de lo que sus ahorros podían cubrir. La venta del apartamento que había mencionado no era solo una buena oportunidad, era desesperación financiera disfrazada de nuevo comienzo. Kieran cerró el expediente, incómodo con la invasión, a pesar de que su profesión prosperaba gracias a la inteligencia y la influencia. Necesitaba comprender el panorama completo antes de tomar decisiones que afectarían sus vidas. La voz de su ama de llaves llegó a través del intercomunicador. «Señor Falco, su abogado está aquí. Hágalo pasar, señor Ramírez».
Vicente Rosales entró en la oficina con el paso seguro de un hombre que cobraba 8,500 pesos la hora y valía cada centavo. Había manejado el divorcio de Kieran y había sido su asesor legal durante casi una década, navegando la delgada línea entre el negocio legítimo y la empresa criminal con habilidad practicada. He redactado los papeles como se solicitó, dijo Vicente, colocando una carpeta en el escritorio de Kieran, aunque sigo pensando que esto es prematuro. Sus preocupaciones están anotadas, respondió Kieran, abriendo la carpeta para escanear los documentos de custodia. Pero necesito establecer mis derechos antes de que ella se vaya de la ciudad. Una prueba de paternidad sería el primer paso lógico, señaló Vicente, sentándose en la silla de cuero frente a Kieran. Su afirmación no lo convierte automáticamente en el padre, legalmente hablando. Soy consciente de la biología, Vicente. El tono de Kieran era cortante. El momento coincide, y Sofía no es del tipo que miente sobre la paternidad. La gente cambia, dijo el abogado con cautela, especialmente cuando hay dinero de por medio. Usted ha acumulado considerables bienes desde el divorcio. Kieran levantó la vista bruscamente, con el hielo en su mirada. ¿Qué insinúas? Vicente levantó las manos. Solo hago mi trabajo. Un hijo le daría derecho a un apoyo significativo y legítimo. Me aseguro de que usted esté protegido. La sugerencia de que Sofía estaba fabricando una reclamación de paternidad por dinero irritó a Kieran más de lo esperado. A pesar de su amargo final, él sabía que su integridad era incuestionable. Preferiría morir de hambre antes que aceptar caridad. Lo había demostrado al rechazar su oferta inicial de acuerdo de divorcio de 20 millones de pesos. Me haré la prueba, concedió Kieran, pero procede con el papeleo. Quiero la custodia compartida presentada antes de que ella establezca residencia en Oaxaca. Entendido. Vicente recogió su maletín. Y Kieran, ten cuidado con los compromisos financieros no oficiales mientras tanto. Podría interpretarse como reconocimiento de paternidad antes de la confirmación legal. Después de que el abogado se fue, Kieran se sirvió un whisky. A pesar de la hora temprana, agitó el líquido ámbar, contemplando su próximo movimiento con la misma lógica estratégica que aplicaba a las adquisiciones de territorio y las negociaciones con rivales. Su teléfono sonó. La clínica Santa Catalina apareció en la pantalla. Respondió de inmediato, todo su cuerpo tensándose. Señor Falco, soy la enfermera Martínez de la UCIN. Ha habido una novedad con su hijo. El agarre de Kieran se apretó hasta que el vaso de cristal amenazó con romperse. ¿Qué tipo de novedad? Emilio ha desarrollado una infección. La doctora Chávez ha comenzado un tratamiento agresivo con antibióticos, pero pensó que debería saberlo de inmediato. Voy para allá. El viaje al hospital fue un borrón de infracciones de tráfico y una creciente angustia. En los 3 días transcurridos desde que supo de la existencia de Emilio, Kieran había visitado la UCIN todas las mañanas y noches, sosteniendo al diminuto niño contra su pecho, maravillándose de sus perfectas facciones en miniatura, del agarre decidido de esos dedos increíblemente pequeños. Cada visita había ido derribando los muros que había construido a su alrededor, muros construidos con violencia y traición, y el profundo conocimiento de que preocuparse por alguien te hacía vulnerable. Encontró a Sofía en la sala de espera de la UCIN, con el rostro contraído por un terror que la hacía parecer años mayor. Ella levantó la vista al acercarse, el alivio reemplazando brevemente el miedo en su expresión. ¿Qué pasó?, exigió Kieran, su voz más áspera de lo que pretendía. No están seguros de cómo empezó, dijo Sofía con la voz temblorosa. Su temperatura subió durante el chequeo de la mañana. Luego sus niveles de oxígeno comenzaron a bajar. Kieran deambuló por la pequeña habitación, energía enjaulada sin dónde ir. ¿Dónde está la doctora Chávez? Quiero hablar con ella ahora. Está con él. Las manos de Sofía se retorcieron en su regazo. Kieran, por favor, siéntate. Ya estoy lo suficientemente ansiosa. A regañadientes, Kieran tomó la silla junto a ella, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, para oler el jabón de hospital y debajo de él el leve rastro de su champú, lavanda y algo dulce.
Notó entonces lo exhausta que se veía, usando la misma ropa del día anterior. ¿Has estado aquí toda la noche?, preguntó. Sofía asintió. No podía dejarlo. Necesitas descansar, dijo Kieran, el tono autoritario automático. Sofía lanzó una risa cansada y amarga. Eso es mucho pedir de un hombre que una vez estuvo despierto durante 72 horas seguidas durante esa guerra territorial con la familia Castellanos. ¿Recuerdas? Casi te desplomas en tu propia fiesta de victoria. El recuerdo afloró. 3 días de ataques coordinados y negociaciones estratégicas alimentadas por cocaína y adrenalina, y la necesidad imperiosa de demostrar que era imparable. Eso fue diferente, dijo Kieran. ¿Lo fue? Los ojos de Sofía se encontraron con los suyos, indagadores. Siempre pusiste tu imperio primero, incluso en nuestra luna de miel. ¿Recuerdas, Santorini? Pasaste más tiempo en llamadas encriptadas que viendo atardeceres conmigo. La acusación dio en el blanco porque era brutalmente precisa. Kieran había construido su organización con un enfoque implacable y sacrificios calculados, incluyendo el sacrificio de su matrimonio. He cambiado, dijo, aunque incluso para sus propios oídos la afirmación sonaba hueca. Sofía no respondió. En cambio, se giró al entrar la doctora Chávez en la sala de espera, su expresión profesionalmente neutra de una manera que hizo que el estómago de Kieran se encogiera. Ambos padres se pusieron de pie de inmediato. Los antibióticos están funcionando, dijo la doctora sin preámbulos, y Kieran sintió que algo se le aflojaba en el pecho. Su fiebre ha bajado ligeramente. Los niveles de oxígeno se estabilizan. El día siguiente será crítico, pero está respondiendo bien al tratamiento. ¿Podemos verlo?, preguntó Sofía, su voz quebrándose ligeramente. La doctora Chávez asintió brevemente. Estamos minimizando el contacto para reducir el riesgo de infección. La siguieron a la UCIN donde Emilio yacía en su incubadora, luciendo aún más pequeño y vulnerable que antes. Se habían agregado monitores adicionales, más tubos y alambres. Cada pitido y lectura un recordatorio de su frágil agarre a la vida. Sofía presionó su mano contra la barrera de plástico, lágrimas silentemente por sus mejillas. Karen se paró a su lado, luchando contra un inesperado ardor en sus propios ojos, una humedad que no había sentido desde la infancia, cuando llorar significaba mostrar una debilidad que sería explotada. Es un luchador, les aseguró la doctora Chávez suavemente. Los bebés prematuros a menudo enfrentan contratiempos, pero son notablemente resistentes. Después de que ella se fue, Kieran y Sofía se quedaron en silencio, observando el pequeño pecho de su hijo subir y bajar con asistencia mecánica. Presenté la custodia ayer, dijo Kieran finalmente, las palabras escapándose antes de que la cautela pudiera detenerlas. Sofía se puso rígida, su mano se desprendió de la incubadora. ¿Qué hiciste? Hice que mi abogado redactara los documentos de custodia compartida. No quiero que lo lleves a Guadalajara. Sofía se giró para mirarlo, el agotamiento reemplazado por una furia que hacía que sus ojos brillaran. Nuestro hijo está luchando por su vida, y tú ya estás maniobrando para controlarlo. Estoy pensando en su futuro, se defendió Kieran, manteniendo la voz baja para evitar llamar la atención. Debería estar en la Ciudad de México. Los mejores hospitales, las mejores escuelas, la mejor oportunidad de crecer lejos de la violencia y las investigaciones federales. Sofía respondió, su voz elevándose a pesar de sus esfuerzos por contenerla. Una enfermera cercana los miró con una mirada de advertencia. Eso no es justo, silbó Kieran. Justo. La risa de Sofía era aguda, amarga. Lo conoces desde hace 3 días, Kieran. 3 días. Tu primer instinto es llamar a tu abogado y presentar documentos como si fuera un territorio a controlar. Dicho así, sus acciones sonaron insensibles, estratégicas en lugar de emocionales. Pero Kieran había construido toda su vida basándose en acciones rápidas y decisivas. La vacilación en su mundo significaba perder terreno ante rivales o terminar bajo custodia federal. Estoy tratando de hacer lo correcto, dijo, con la mandíbula tensa. ¿Lo correcto para quién?, preguntó Sofía. Y ahí estaban las lágrimas de nuevo, haciendo que sus ojos brillaran y parecieran heridos.
Para Emilio, para mí o para ti y tu necesidad de controlarlo todo en tu mundo. Antes de que Kieran pudiera formular una respuesta, antes de que pudiera explicar que el control era seguridad, que proteger lo que era suyo era la única forma que conocía de amar, el monitor conectado a Emilio empezó a sonar, un fuerte grito mecánico que le heló la sangre a Kieran. El personal médico acudió de inmediato, apartando a ambos padres con eficiente práctica. ¿Qué está pasando?, gritó Sofía, con las manos apretadas contra la boca para contener un grito. La doctora Chávez apareció, con el rostro serio. Sus niveles de oxígeno están bajando de nuevo. Necesitamos intervenir. ¿Qué significa eso?, preguntó Kieran, agarrando el brazo de la doctora. No de forma brusca, pero lo suficientemente firme como para transmitir urgencia. ¿Qué va a hacer? Es posible que necesitemos intubar, dijo la doctora Chávez, liberándose suavemente de su agarre. Necesito que ambos salgan. Ahora bien, si esta peligrosa historia de amor te ha cautivado, muestra tu amor dándole me gusta y suscribiéndote a Universo Jefe de Mafia. Contamos historias de romance de la mafia poderosas que se quedan contigo. Fueron llevados de vuelta a la sala de espera como prisioneros aguardando un veredicto. Sofía se desplomó en una silla, con el rostro hundido entre las manos, los hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Kieran se quedó impotente, una sensación tan extraña que le erizó la piel. Había enfrentado a rivales armados sin pestañear. Había mirado a los rostros de hombres que suplicaban por sus vidas y nunca había vacilado. Pero ver a su hijo luchar por sobrevivir a puerta cerrada le quitó todas las defensas que había construido. El control, la base de todo lo que había construido, se le escurría entre los dedos como agua. Los minutos se extendieron en una eternidad agonizante. Cuando la doctora Chávez finalmente regresó, su expresión era grave pero no derrotada. La mirada de alguien que había ganado una batalla pero sabía que la guerra no había terminado. Lo hemos estabilizado por ahora, informó, con la voz profesionalmente firme. Pero la infección es más agresiva de lo que evaluamos inicialmente. Hemos cambiado su protocolo de antibióticos y está siendo monitoreado continuamente. ¿Va a sobrevivir?, preguntó Kieran, expresando el terror que le atenazaba la garganta. La palabra parecía demasiado pequeña para lo que realmente preguntaba. ¿Vivirá mi hijo? La vacilación de la doctora dijo mucho. Las próximas 12 horas son críticas. Desearía poder darles mejores noticias, pero los bebés prematuros son impredecibles. Sin embargo, está luchando. Eso cuenta para algo. Después de que ella se fue, Kieran se hundió en la silla junto a Sofía. Sin pensar, sin calcular las implicaciones ni sopesar las consecuencias, le tendió la mano. Para su sorpresa, ella no se apartó. Sus dedos se encadenaron a los suyos, aferrándose lo suficientemente fuerte como para anclarlos a ambos. «Tengo miedo, Kieran», susurró. Una confesión que nunca le había oído antes, ni siquiera durante sus peores peleas, ni cuando ella le dijo que se iba. «Yo también», admitió. Las palabras le resultaron extrañas en la lengua. La debilidad en su mundo significaba vulnerabilidad, y la vulnerabilidad significaba la muerte. Pero aquí, ahora, no había lugar para las pretensiones. Se sentaron en silencio, conectados por el terror compartido y la pequeña vida que luchaba en una habitación al final del pasillo. La ira y las amargas acusaciones de antes parecían triviales ahora. Pequeños agravios que no significaban nada cuando se comparaban con la supervivencia de Emilio. «No intentaba separarte de él», dijo Sofía finalmente, con la voz áspera. «Solo necesitaba un nuevo comienzo. El departamento me está ahogando en deudas y la Ciudad de México es demasiado cara para una madre soltera con cuentas médicas». Kieran apretó su mano. «No tienes que hacer esto sola». «He estado sola la mayor parte de mi vida», le recordó Sofía. Y había un antiguo dolor en esas palabras. «Es lo que conozco. Es lo que ambos conocemos». Kieran corrigió suavemente. «Quizás por eso no pudimos hacer que funcionara. Dos personas demasiado acostumbradas a librar sus propias batallas, demasiado tercas para pedir ayuda». Sofía lo miró. Realmente lo miró. Quizás por primera vez
desde su divorcio. ¿Cuándo te volviste tan perspicaz? Probablemente cuando sostuve a nuestro hijo, admitió Kieran. Cambia tu perspectiva cuando te das cuenta de que eres responsable de alguien más que de ti mismo. Un asomo de sonrisa tocó los labios de Sofía a pesar de las circunstancias. Sí, así es. El frágil momento de conexión se hizo añicos cuando el teléfono de Kieran vibró insistentemente. Lo ignoró hasta que vibró una tercera vez en rápida sucesión. El patrón que usaba su consejero para asuntos urgentes. Necesitas contestar, dijo Sofía retirando la mano lentamente. Probablemente sea importante. Kieran revisó la pantalla. Santos, su jefe de seguridad, respondió bruscamente. Falco, jefe, tenemos una situación. La voz de Santos era tensa. La reunión con los Torres. Han estado esperando 3 horas en el almacén. Hablan de retirarse. Dijeron que si no te tomas en serio la alianza, encontrarán socios que sí lo hagan. La Alianza Torres, valorada en millones en expansión territorial. La culminación de 6 meses de delicadas negociaciones. La clave para controlar toda la operación de Juego del Sur. 3 familias trabajando juntas en lugar de desangrarse por disputas de territorio. Kieran miró a Sofía, quien lo observaba con esa expresión resignada que había usado con demasiada frecuencia durante su matrimonio, la mirada que decía que ya sabía cómo terminaría esto. Diles que estaré allí en 20 minutos, dijo, terminando la llamada. Vete. La voz de Sofía era plana, desprovista de emoción. Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad? Esto es diferente. Siempre hay otro trato, terminó Sofía por él, dándose la vuelta. Otra reunión, otra crisis que solo tú puedes manejar. Conozco el guión, Kieran. Lo viví durante 3 años. Kieran se sentía dividido entre el dominio de su imperio y la frágil vida que luchaba en el Usin. Su organización exigía su presencia. Mostrar debilidad a los Torres invitaría desafíos de todas las familias rivales en la Ciudad de México, pero Emilio lo necesitaba de aquí. Volveré tan pronto como termine, dijo, las palabras sonando huecas, incluso para sus propios oídos. No te preocupes por nosotros, dijo Sofía, su voz quebrándose ligeramente a pesar de sus esfuerzos por controlarse. Estaremos bien, siempre lo estamos. Kieran vaciló, luego se inclinó y presionó un beso en su frente, un gesto de ternura que se sintió tanto natural como aterrador. Las cosas son diferentes ahora, lo prometo. Mientras se dirigía hacia la salida, Kieran intentó ignorar la voz en su cabeza que señalaba que sus acciones le estaban dando la razón a Sofía. Algunas cosas nunca cambiaban, pero él le mostraría. Les mostraría a ambos que podía ser diferente, que podía ser el padre que Emilio necesitaba. A medio camino de su Audi, el teléfono de Kieran volvió a sonar. El nombre de la doctora Chávez apareció en la pantalla. Señor Falco, necesita regresar de inmediato, dijo, la urgencia despojando su calma profesional. La condición de Emilio se ha deteriorado. Lo estamos trasladando a cirugía de emergencia. Karen ya corría de vuelta hacia la entrada del hospital, sus caros zapatos italianos golpeando el pavimento. ¿Qué pasó? La infección ha afectado su válvula cardíaca. Necesitamos operarlo ahora. No hay tiempo que perder. Voy. La decisión de Kieran cristalizó en un instante, clara y absoluta. Mientras corría de regreso por los pasillos del hospital, llamó a Santos. Dile a los Torres que no iré. Reprograma o déjalos ir. No me importa cuál. Jefe. La voz de Santos denotó sorpresa. La alianza. Hemos estado trabajando en esto durante meses. Si se van, los castellanos entrarán. Mi hijo está en cirugía de emergencia, lo interrumpió Kieran, con voz mortalmente calmada. Nada más importa ahora. Manéjalo. Terminó la llamada al llegar a la usina donde Sofía estaba rodeada de personal médico, su rostro blanco de terror que la hacía parecer frágil. Ella levantó la vista al acercarse, la sorpresa y el alivio luchando en su expresión. «Regresaste», suspiró. Kieran le tomó la mano, apretándola lo suficiente como para anclarlos a ambos. «No me voy a ninguna parte. Esta vez no»,
y lo dijo con una certeza que lo sacudió hasta lo más profundo. La sala de espera de cirugía se convirtió en su mundo entero durante las siguientes 7 horas. Kieran y Sofía se sentaron uno al lado del otro, ocasionalmente hablando en voz baja, pero en su mayoría en silencio, unidos en su vigilia, atados por el miedo y la esperanza a partes iguales. El teléfono de Kieran vibraba repetidamente con mensajes de su organización, disputas territoriales estallando sin su autoridad para resolverlas, los Torres lanzando amenazas, agentes federales haciendo preguntas en uno de sus clubes, su imperio exigiendo atención. Ignoró cada notificación, su enfoque puesto por completo en las puertas cerradas más allá de las cuales los cirujanos luchaban por salvar la vida de su hijo. Sofía se quedó dormida intermitentemente contra su hombro alrededor de la cuarta hora, el agotamiento finalmente venciéndola. Kieran permaneció despierto, su mente repasando recuerdos y arrepentimientos como cartas siendo repartidas en un juego de alto riesgo. Pensó en su boda, pequeña, íntima, en un restaurante, y él había despejado todo el comedor para la noche. Sofía radiante en un vestido de seda color crema que había costado menos que su reloj, pero que la hacía parecer algo precioso. Habían estado llenos de pasión y de la peligrosa emoción de construir algo juntos. Habían jurado crear una vida como compañeros, pero en algún momento, en el camino, habían construido existencias separadas, caminos paralelos que rara vez se cruzaban, excepto en el enojo o el silencio. Cuando la doctora Chávez finalmente salió, con la gorra quirúrgica todavía puesta y el cansancio evidente en sus hombros, ambos padres se levantaron a la vez. Sobrevivió a la cirugía, anunció sin preámbulos, y Kieran sintió a Sofía rendirse de alivio contra él. Hemos reparado el daño en su válvula cardíaca. Lo están trasladando a recuperación ahora. ¿Va a estar bien?, preguntó Sofía, con la voz pequeña y quebrada. Todavía está crítico, dijo la doctora con cautela, pero sus posibilidades son significativamente mejores ahora. Las próximas 48 horas nos dirán más sobre el pronóstico a largo plazo. Deben prepararse. Su recuperación será una maratón, no un sprint. ¿Cuándo podemos verlo?, preguntó Kieran, necesitando ver a su hijo para confirmar su existencia continua. En aproximadamente una hora estará fuertemente sedado. Después de que la doctora Chávez se fue, Sofía se desplomó de nuevo en su silla, lágrimas de alivio rodando por su rostro sin control. Karen se sentó a su lado, sus propias emociones amenazando con abrumar el control férreo que había mantenido toda su vida adulta. Creí que lo íbamos a perder, susurró Sofía. Yo también, admitió Kieran, con la voz ronca. Vaciló, luego añadió. Volví a llamar a Santos. Le dije que no estaré disponible en un futuro previsible. La organización puede funcionar sin mí por un tiempo. Sofía lo miró con algo de incredulidad. ¿Qué hay de la Alianza Torres? No importa. Kieran Falco, renunciando a un importante trato territorial. Sofía negó lentamente con la cabeza. Nunca creí ver el día. Yo tampoco, dijo Kieran con sinceridad. Pero al ver cómo llevaban a Emilio a cirugía, nada me ha puesto las cosas en perspectiva como eso. Una enfermera se les acercó antes de que el momento pudiera prolongarse más. Señorita Vega, hemos preparado una habitación para que descanse. La doctora Chávez insiste en que duerma un poco antes de que Emilio regrese de recuperación. Sofía pareció dispuesta a objetar, pero Kieran le apretó la mano. Vete, yo me quedo a esperarlo. Vendrás a buscarme en cuanto regrese. En el mismo instante, prometió. Después de que Sofía siguió a la enfermera a regañadientes, Kieran hizo una serie de llamadas. Primero a su equipo ejecutivo en las empresas legítimas de fachada, autorizando a su segundo al mando para que se encargara de las operaciones. Luego a su abogado para detener la solicitud de custodia, y finalmente a Santos con instrucciones específicas sobre cómo manejar la organización durante su prolongada ausencia. Al terminar la última llamada, su teléfono volvió a sonar. Carmen, su asistente ejecutiva en Falco Enterprises. Señor Falco, he reprogramado sus compromisos para las próximas 3 semanas, como lo solicitó, informó con eficiencia militar. ¿Necesita algo más?
Kieran dudó, luego preguntó, Carmen, ¿Sofía Vega intentó contactarme en febrero? Una pausa cargada de significado. Sí, señor. Vino al club 3 veces y llamó a la oficina principal 2 veces. Y no me la pasaste porque me habías dado instrucciones de filtrar todos los contactos personales después del divorcio, señor. Especialmente a la señorita Vega. Usted dijo, y cito, necesito un corte limpio, no dejes que las complicaciones emocionales interfieran con el negocio. Kieran cerró los ojos, recordando el estado amargo y enojado en el que se encontraba después de firmar los papeles del divorcio. Quería cortar a Sofía por completo, convencido de que cualquier contacto reabriría heridas que no podía permitirse. Gracias por la aclaración, Carmen. En el futuro, pasa a la señorita Vega inmediatamente si llama o visita. Máxima prioridad. Por supuesto, señor, y permítame decir, felicidades por su hijo. La palabra aún lo sobresaltaba. Hijo. Kieran Falco, que había pasado su vida evitando apegos que pudieran usarse en su contra, era padre de alguien. Cuando finalmente le permitieron ver a Emilio, el bebé estaba conectado a aún más máquinas que antes. Monitores que rastreaban cada respiración, cada latido, tubos que administraban medicamentos y nutrientes. Su diminuto cuerpo parecía increíblemente frágil entre el equipo médico. Una enfermera explicó cada monitor pacientemente, asegurándole a Kieran que, a pesar de la intimidante configuración, Emilio se mantenía sorprendentemente bien de forma autónoma. ¿Le gustaría leerle?, sugirió la enfermera, notando la incertidumbre de Kieran sobre cómo interactuar con su hijo sedado. Incluso inconscientes, los bebés responden a las voces de sus padres. Kieran no tenía libros infantiles, pero tenía su teléfono. Lo sacó, buscando algo apropiado, y después de un momento de consideración, comenzó a leer de una copia digital de una historia que su tercera madre de acogida le había leído décadas atrás. Érase una vez, cuando tenía 6 años, vi un cuadro magnífico en un libro sobre el bosque primitivo. Su voz era baja y constante en la silenciosa habitación, áspera por la emoción que no se molestó en esconder. Todavía estaba leyendo 1 hora después, cuando Sofía apareció en el umbral, con el cabello húmedo por la ducha, vestida con un uniforme nuevo que el hospital le había proporcionado. Ese era mi libro favorito de niña, dijo suavemente, acercándose para pararse a su lado. Mi hermano me lo leía antes de dormir. Karen señaló su lugar y dejó el teléfono a un lado, levantando la vista hacia ella. Mío también, dijo, de la única madre de acogida a la que le importó. Los ojos de Sofía se abrieron ligeramente ante esta revelación. Kieran rara vez había hablado de su infancia durante su matrimonio. Los años de abuso y negligencia estaban encerrados detrás de muros que nunca había bajado por completo, ni siquiera por ella. ¿Cómo está?, preguntó, volviendo su atención a su hijo. Estable, sus signos vitales han mejorado ligeramente en la última hora. Sofía acarició suavemente el cabello oscuro de Emilio, tan suave que apenas se registró como un toque. Sigo pensando en lo pequeño que es, en lo duro que está luchando. Eso lo sacó de ti, dijo Kieran. Esa fuerza terca. Sofía sonrió débilmente. ¿Y de ti? Los hombres Falco no se rinden fácilmente, ¿verdad? No, acordó Kieran. Nosotros no. Observó su rostro mientras ella contemplaba a su hijo. A pesar del agotamiento y la preocupación grabados allí, ella seguía siendo hermosa para él. Seguía siendo la mujer que una vez lo había hecho creer en posibilidades más allá del poder y el control. Durante las siguientes 3 semanas, Emilio demostró ser un luchador. Día tras día su condición mejoró. Primero destete del ventilador, luego requiriendo gradualmente menos medicamentos y soportes mecánicos. Kieran y Sofía establecieron una rutina tácita, turnándose en el hospital, cruzándose en los pasillos con actualizaciones y tazas de café, ocasionalmente coincidiendo durante unas horas cuando ninguno podía soportar irse. Kieran trabajaba a distancia cuando era absolutamente necesario. Su laptop encriptada y su teléfono mantenían a Falco Empresas en funcionamiento mientras él dividía su tiempo entre la UCIN y la sala familiar del hospital. Para su sorpresa, su organización no colapsó sin su presencia física.
Su segundo al mando manejó las negociaciones con los Torres con éxito, y la expansión del sur de la ciudad continuó según lo programado. Fue durante la cuarta semana, mientras ambos observaban a Emilio dormir, ahora en una cuna normal en lugar de una incubadora, luciendo casi como un recién nacido normal, que Sofía rompió su cuidadosa tregua. Estuve pensando en Guadalajara, comenzó tímidamente. Kieran se tensó, su mandíbula se apretó. ¿Qué pasa con eso? No creo que debamos irnos. Sofía lo miró directamente a los ojos. Emilio nos necesita a los dos, al menos por ahora, y el especialista que la doctora Chávez recomendó está aquí en la Ciudad de México. Un alivio recorrió a Kieran, aunque mantuvo su expresión neutral. Viejos hábitos de años de nunca mostrar sus cartas. ¿Qué hay de tu apartamento? ¿Tus planes? Sofía suspiró, sus hombros cayendo ligeramente. El comprador se echó para atrás la semana pasada después de enterarse de la condición de Emilio, las complicaciones. Dijo que había demasiada incertidumbre, que no quería tratar con un vendedor que quizás no pudiera cerrar el trato. Lo siento, dijo Kieran, y lo decía en serio. Sabía que el apartamento había sido el santuario de Sofía, el primer lugar que verdaderamente había poseído. Está bien, algunas cosas importan más. Acarició la mejilla de Emilio con infinita ternura. Ya encontraré otra cosa. Kieran guardó silencio por un momento, sopesando sus palabras con cuidado, una negociación más delicada que cualquier acuerdo territorial. Tengo una propuesta. Sofía levantó una ceja, el cansancio asomando en su expresión. ¿Negocios o personal? Ambos, quizás. Kieran se inclinó ligeramente hacia adelante. Falco Empresas se ha estado expandiendo a operaciones legítimas. Una de ellas es una fundación artística que apoya a artistas emergentes, proporcionando espacio de exhibición, ofreciendo subvenciones. Necesita a alguien que la dirija, alguien con visión y experiencia en el campo. ¿Quieres que trabaje para ti? El tono de Sofía era incrédulo, teñido de sospecha. No para mí, conmigo. La fundación está completamente separada de mis otras operaciones. Tendrías control creativo total, un salario competitivo, todos los beneficios. Sofía estudió su rostro, buscando motivos ocultos. ¿Por qué harías esto? Porque eres talentosa en lo que haces, dijo Kieran con sinceridad, y porque te permitiría quedarte en la Ciudad de México, te daría estabilidad financiera, mantendría viva tu carrera en las artes y mantendría a Emilio cerca de ti, añadió Sofía perceptivamente. Kieran asintió, sin molestarse en negarlo. Eso también. Sofía permaneció en silencio por un largo momento, sus dedos trazando patrones ociosos en el riel de la cuna. Necesitaría mi propia oficina, separada de Torre Falco, por supuesto, y un presupuesto que yo controle, dentro de lo razonable. Un asomo de sonrisa tocó los labios de Kieran. Lo razonable es negociable, y sin microgestión de tu parte. Eso no puedo prometerlo, admitió Kieran, pero lo intentaré. Sofía miró a Emilio, luego a Kieran. Algo se suavizó en su expresión. Lo pensaré. 2 días después, la doctora Chávez dio la noticia que habían estado esperando desesperadamente. Emilio está lo suficientemente fuerte como para ser dado de alta. Su seguimiento será intensivo, pero puede continuar recuperándose en casa. Mientras Sofía empacaba los pocos artículos de bebé que habían acumulado en la habitación del hospital, Kieran completó los trámites de alta, su firma fluyendo documento tras documento, cada uno sintiéndose como la promesa de mantener a esta pequeña persona a salvo. Solo hay un problema, dijo Sofía mientras se preparaban para irse. Emilio acurrucado en sus brazos. No tengo a dónde ir. Mi apartamento está siendo renovado, y se suponía que ya estaría en Guadalajara. Karen vaciló solo brevemente, su decisión ya tomada. Ven al ático, hay mucho espacio, y he preparado una guardería en la suite de invitados del ala oeste. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Has estado planeando esto? Esperando, corrigió Kieran, sin presiones. Es temporal hasta que encuentres un lugar que funcione para los dos, para todos nosotros.
corrigió, las palabras sonando significativas. Un cambio en cómo veía su fragmentada familia. Después de un momento de consideración, Sofía asintió lentamente. Temporal. Aceptó, aunque algo en su tono sugería que ella tampoco lo creía del todo. Esa noche, mientras las luces de la Ciudad de México comenzaban a brillar fuera de los ventanales del ático de Kieran, acomodaron a Emilio en su nueva cuna. El cuarto del bebé había sido ensamblado con sorprendente esmero, pintado en suaves tonos azul marino y plateado con un tema celestial que le recordaba a Sofía su exposición de galería favorita. «Es perfecto», dijo ella, genuinamente impresionada. «No sabía que tuvieras tan buen gusto en diseño de cuartos de bebé». «No lo tengo», admitió Kieran. «Le mostré a la diseñadora tu portafolio de galería. Dijo que esto coincidía con tu estética». La consideración del gesto tomó a Sofía desprevenida, derribando sus defensas. Este era un Kieran diferente al hombre del que se había divorciado, todavía dominante e intenso, pero con una nueva conciencia, una consideración que no había visto antes. Se instalaron en una coexistencia tentativa. Durante las semanas siguientes, Karen convirtió uno de los espacios de su oficina en casa en un espacio de trabajo para Sofía, donde ella podía investigar artistas y planificar el puesto de la fundación que había aceptado con cautela. Emilio prosperó en el ambiente tranquilo, ganando peso y fuerza diariamente, su fragilidad prematura dando paso gradualmente a una saludable redondez de bebé. Una tarde, mientras estaban sentados en la terraza, viendo brillar las luces de la ciudad debajo después de acostar a Emilio, Sofía expresó lo que había estado ocupando sus pensamientos. «Esto es extraño, ¿no? Volver a vivir juntos después de todo lo que pasó». Kieran sorbió su whisky, el costoso líquido warming su garganta. «¿Extraño bueno o extraño malo? Todavía no estoy segura». Sofía se llevó los pies a la altura de las rodillas en el sofá del balcón, un gesto que él recordaba de sus primeros días juntos. «Pero diferente. Tú eres diferente. Que te pongan la vida patas arriba tiende a cambiar tu perspectiva», dijo Kieran. «Más que eso». Sofía lo estudió a la tenue luz. «Ahora escuchas. Estás presente». El viejo Kieran habría estado en su teléfono durante la cena, calculando mentalmente porcentajes de territorio y márgenes de ganancia. El viejo Kieran no sabía lo que se estaba perdiendo, admitió en voz baja. Se sentaron en un silencio cómodo por un momento antes de que Sofía volviera a hablar, con la voz más suave. «Quería preguntarte algo. Esa noche, la celebración de los Garduño en enero, ¿por qué me invitaste? Estábamos prácticamente separados para entonces». Kieran consideró la pregunta, sopesando la honestidad frente a la autoprotección. «Creo que quería recordar lo que habíamos sido antes de que las cosas salieran mal, antes de que la violencia y los secretos nos separaran». Hizo una pausa, luego continuó con una vulnerabilidad inusual. «Y quizás quería ver si quedaba algo que valiera la pena salvar». «¿Y lo había?», preguntó Sofía, su voz apenas audible por encima de los sonidos distantes de la ciudad. «Pensé que no», dijo Kieran con sinceridad, «pero ahora no estoy tan seguro». Sofía sostuvo su mirada, su expresión vulnerable de una manera que él no había visto desde sus primeros días juntos, antes de que ella aprendiera a protegerse de su mundo. «Tengo miedo, Kieran. No solo de volver a salir herida, sino de hacerte daño, de volver a caer en los mismos patrones que nos destruyeron la primera vez». «Yo también tengo miedo», confesó. La admisión le costó más de lo que esperaba. «Pero tengo más miedo de no intentarlo, de que Emilio crezca con padres que viven vidas separadas porque eran demasiado tercos o estaban demasiado dañados para resolver sus problemas». «Tuvimos problemas reales», le recordó Sofía, con los ojos serios. «No desaparecieron solo porque tuvimos un bebé juntos». «No», acordó Kieran, «pero quizás ahora tengamos mejores razones para abordarlos, para encontrar soluciones en lugar de huir cuando las cosas se pongan difíciles». Sofía guardó silencio por un largo momento, procesando. «No quiero apresurar nada. Ya lo intentamos antes y terminó mal». «Yo tampoco», dijo Kieran. «Ambos hemos cambiado,
Necesitamos volver a conocernos, descubrir quiénes somos como padres de Emilio antes de decidir qué más podríamos ser el uno para el otro. Sofía asintió, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Eso suena razonable, muy poco característico de Kieran. Estoy aprendiendo, dijo con una sonrisa que suavizó los bordes peligrosos de su rostro. 6 meses después, en una fresca mañana de otoño, Kieran estaba en su oficina de la Torre Falco, contemplando el horizonte de la Ciudad de México que tanto había luchado por controlar. En su escritorio descansaba una foto enmarcada de Emilio, ahora un robusto y sonriente niño de 10 meses, con el cabello castaño rojizo de Sofía, y lo que todos concordaban que era la mandíbula decidida de Kieran. Su intercomunicador zumbó. «Señor Falco, su cita de la 1 está aquí». «Que entre», respondió Kieran, ajustándose la corbata. Sofía entró, vestida con un elegante blazer que la hacía parecer la exitosa directora de arte en la que se había convertido. La iniciativa de artes de la Fundación Falco se lanzaría la próxima semana, y como su directora, Sofía había estado trabajando incansablemente para curar una exposición inaugural que ya estaba generando un revuelo significativo. «¿Lista para almorzar?», preguntó, llevando un portafolio. «Traje las selecciones finales de artistas para su aprobación». «En realidad», dijo Kieran tomando su abrigo, «pensé que podríamos hacer un pequeño desvío primero». Sofía levantó una ceja. «¿A dónde?» «Es una sorpresa». 20 minutos después, su coche se detuvo frente a una casa de piedra renovada en la colonia Roma. Sofía miró a Kieran inquisitivamente mientras él la ayudaba a salir del vehículo, su mano demorándose en la parte baja de su espalda. «¿Qué hacemos aquí?» «Viendo propiedades», respondió Kieran, guiándola por los escalones donde un agente de bienes raíces esperaba con una sonrisa cómplice. La casa de piedra era magnífica. 3 pisos de arquitectura clásica mexicana con actualizaciones modernas. Un jardín privado en la parte trasera, perfecto para que un niño explorara, y una terraza en la azotea con vistas que se extendían hacia el lago. «Es hermoso», dijo Sofía al terminar el recorrido, acariciando las molduras originales y los amplios pisos de madera. «¿Estás pensando en comprarlo para la fundación?» Kieran negó con la cabeza, observando su reacción con atención. «Estoy pensando en comprarlo para nosotros, los tres». Sofía lo miró fijamente, procesando. «¿Qué?» «El ático siempre fue más mi estilo que el tuyo», explicó Kieran. «Te encantó nuestro primer lugar, el de los ladrillos expuestos y la luz de la mañana. Dijiste que tenía carácter. Te hacía sentir que estabas construyendo algo real. ¿Te acordabas de eso?», dijo Sofía, con la sorpresa evidente en su voz. «Recuerdo más de lo que crees», respondió Kieran. «Este lugar también tiene carácter y espacio para que Emilio crezca. Un jardín para que juegue en lugar de solo una terraza a 60 pisos de altura». Sofía caminó lentamente por el dormitorio principal, sus dedos acariciando el marco de la ventana que daba al jardín. «Es perfecto, pero Kieran, comprar una casa juntos es un gran paso». «Lo sé». Kieran le tomó las manos, sus pulgares rozando sus nudillos. «Los últimos 6 meses, viéndote con Emilio, trabajando contigo en la fundación, volviendo a conocerte, ha sido el momento más feliz de mi vida». Los ojos de Sofía brillaron con lágrimas no derramadas. «Mío también. No somos las mismas personas que se casaron hace 4 años», continuó Kieran. «Y no somos las mismas personas que se divorciaron hace 18 meses. Creo que estamos mejor separados y juntos». «¿Me estás proponiendo matrimonio?», preguntó Sofía, un asomo de su antigua franqueza regresando. «Todavía no», dijo Kieran con una sonrisa que transformó sus rasgos generalmente severos. «Pero sí sugiero que demos otro paso adelante. Vayamos a vivir juntos, no por circunstancias o conveniencia, sino porque elegimos construir un hogar para nuestro hijo y para nosotros mismos». Sofía miró la hermosa habitación, luego a Kieran, su expresión pasando de reservada a esperanzada. «No lo compras sin mi aprobación, ¿verdad?». El viejo Kieran lo habría hecho, reconoció. El nuevo Kieran sabe que es mejor no tomar decisiones unilaterales sobre nuestra familia. «Nuestra familia», repitió Sofía suavemente,
probando las palabras. Me gusta cómo suena eso. 18 meses después de su divorcio, Karen Falco había recibido una llamada que cambió su vida irrevocablemente. Un año después de esa llamada, mientras las hojas de otoño se arremolinaban alrededor de los escalones de su nueva casa de piedra, Karen observaba a Sofía empujar el cochecito de Emilio por la puerta principal de su hogar. El bebé balbuceaba emocionado, extendiendo las manos regordetas hacia su padre mientras Karen se acercaba. Su hijo, ya no un frágil bebé prematuro, sino un niño próspero y hermoso que representaba todo lo que Karen nunca supo que quería. Bienvenida a casa, dijo Karen, levantando a Emilio en sus brazos. El peso de él era sólido y real y perfecto. Con su mano libre, acercó a Sofía, presionando un beso en su frente que se prolongó. Promesa y gratitud se mezclaron. Hogar, asintió ella, sus ojos encontrándose con los suyos con una calidez que alguna vez se había perdido. Pero ahora, como tantas otras cosas en sus complicadas vidas, había sido encontrada de nuevo. Al cruzar el umbral juntos, padre, madre e hijo, Karen reflexionó que algunos finales eran realmente comienzos disfrazados, que a veces las segundas oportunidades llegaban en los paquetes más inesperados, entregados a través de la crisis y la vulnerabilidad en lugar de la fuerza y el control, y que tal vez, solo tal vez, incluso un hombre con sangre en las manos podría construir algo hermoso con la mujer que nunca había temido su oscuridad, porque ella había sobrevivido a la suya.